El tratamiento de epilepsia se basa básicamente en un principio muy importante. Los principios que debemos tomar en cuenta para hacer un buen tratamiento deben ser. Estoy apagando mi celular, no piensen que estoy hablando por él, lo estoy apagando para no tener incomodidad. En primer lugar, lo que debemos tratar de hacer es tener un diagnóstico preciso, un muy buen diagnóstico. Un diagnóstico que en lo posible no debemos hacerlo fallado. En segundo lugar, debemos hacer una muy buena elección del fármaco. En tercer lugar, debemos tomar en cuenta un hecho fundamental. El paciente, personas como cualquiera de nosotros, no le va a gustar hacer el tratamiento. Va a estar incómodo, va a estar molesto, no le va a gustar. Por lo tanto, hay que convencerlo al paciente que el tratamiento, por más que tenga efectos colaterales, sea incómodo, lo debe hacer. A la edad que tienen ustedes, es tal vez terminando la etapa más difícil, porque pónganse a pensar, un chavo de 15 años, ¿quién controla el tratamiento? La mamá. Empieza a tomar. A los 18, 20, 22 años como ustedes, dicen, ¿y por qué yo voy a tomar tratamiento? Porque yo soy el elegido para estar pegado. Y dejan tratamiento. Y debemos convencerlos para que no dejen. Porque lo fundamental es no dejar el tratamiento, que se adhieran al tratamiento, que sean afines al tratamiento, que respeten su cuerpo y la enfermedad que están pasando. Hay que ser en esto claro. La epilepsia tiene un concepto feo en la población. Uy, tiene epilepsia, la gente se espanta, ¿no? Y debemos convencerlos que eso no es así, sino que es una enfermedad como cualquier otra, que suele ser más bien una enfermedad que se controla, que pasa. Hay miles de enfermedades más feas. Una crisis no es agradable, pero que esa no es la base, sino que la base tiene que ver el tratamiento. Explicarle bien el tiempo de tratamiento, les he dicho, para quitar tratamiento son 10 años. 5 años con tratamiento por lo menos. O sea, si una persona le doy tratamiento, diría, por lo menos tiene que estar unos 10, 12 años con tratamiento. Y no como acostumbran la mayoría de la gente, sí, en 3 añitos quitamos, porque estoy engañando. Ya. La norma mundial actualmente son 10 años, sin crisis de esos 10 años. O sea, por lo menos unos 2, 3 años hasta controlar y después 10 años sin crisis, 5 con tratamiento y controles médicos y 5 sin tratamiento pero con controles médicos, y el control médico significa laboratorio y elenco. Aquí hay que decirles una cosa que para mí es básico y que espero que la aprendan bien. Para mí los objetivos del tratamiento son básicos, más que objetivos. La base del tratamiento es bien fácil quitar todo. No respires, no vivas. Prácticamente esa es la indicación que dan a los pacientes. Estás fregado, no hagas nada. Y no es así. El tratamiento debemos basarlo en 5 elementos para mí que son las bases de todo esto. En primer lugar, el paciente tiene que no tomar bebidas alcohólicas. ¿Qué es difícil? No. Ya a la edad de 15, 20 años es fregado, no toman bebidas alcohólicas. No es fácil que lo entiendan, pero hay que convencer. Que duerma 8 horas al día. Se dicen las mujeres 7 a 9 y los varones 8, 7 a 8. La tercera,
que no tengan problemas de salud, sobre todo infecciones, porque las infecciones alteran totalmente el estado de los pacientes. La cuarta, que no estén nerviosos. Esta es la más complicada de todo. Porque, ya, ustedes les puedo decir, estén tranquilos, puede estar tranquilo, pero una persona esperando que le venga crisis, no es fácil estar tranquilo, convencerlo que esté tranquilo. Además, ustedes salen ahorita a la calle, están entrando a la calle un bocinazo y ya saltaste, ¿no ves? No es fácil convencer que estén tranquilos. Esa tranquilidad se refiere sobre todo a que sepan asumir su enfermedad y que sepan enfrentar la vida con mayor tranquilidad. Y la quinta, que tomen medicación. Ya prohibirle Coca-Cola, cafés, chocolates, no sé de dónde se han agarrado otras extranjeras. ¿Ya? Es verdad que la Coca-Cola es un excitante, ¿no? Entonces no lo tomen. Puedo explicarle así, si quieres lo tomas, pero no te recomiendo. Cafecito uno por la mañana tan rico que se café un poquito por la mañana, nada va a hacer daño. Pero no volver una vida de martirio porque tienen enfermedad. ¿Está claro? Ya, darles un valor a lo que están haciendo. Dirigiéndonos a qué vamos a buscar, hay que disminuir la excitabilidad de las neuronas, nodular esta. Hay que inhibir hay que aumentar la inhibición de receptores del GABA, es decir, que el GABA esté circulando más limpiamente y que pueda frenar todo impulso. Y hay que bloquear, hay que hacer que los mecanismos excitadores, por lo tanto hay que bloquear los mecanismos excitadores, sobre todo los antagonistas del N-metildiaspartato, del NMDA. Pero vamos a ver un segundito, igual lo vamos a ver. Me voy a ir directamente a los fármacos, después vamos a complementar con algunas imágenes, ¿de acuerdo? Los fármacos. El tratamiento medicamentoso propiamente dicho se ha iniciado con los bromuros, 1857, imagínense tanto tiempo atrás, por loco. Pero estos bromuros, inclusive hoy en día en casos excepcionales, están utilizando, pero muy poco ya. Y el tratamiento que hoy en día se puede hacer de la primera línea, como les mostraba el día viernes, donde está el fenobarbital. El fenobarbital ha sido empezado a usar por Hauman en 1911-1912. En 1937 se ha desarrollado la peptidoína Merrick. Después de eso, en la década del 70 se ha desarrollado la carbamazepina, 70, de que hasta el 90 y tantos tuvieron el derecho exclusivo los que sí el valproato en la década finales del 70, iniciándose, finales del 70 así. Ahí ha empezado en el principio de los 80, la gran función de este. Teníamos otros al medio, ya que han ido saliendo por la década del 50, por la del 60, pero de menor valía. Estos cuatro son los fundamentales como primera línea. Hay muchos más. Ya estos Simida, que es de muy restringido uso, por decir que solamente para la ausencia, para el pequeño mal, la primidona, y así una serie de medicamentos mucho más dirigidos. En la década del 70, 80, se vio lo del GABA, y en la década del 90 han empezado a salir los nuevos, pregabalina, gabapentina, la digabatrin, la tiagarina, y posteriormente, hacia el año 90-2000, han salido el levetiracetam, la lacosamida, y los que están hoy en día utilizándose muchísimo. Desde la década de los 50 tenemos
como anticonvulsivantes, algunos de ellos con efecto antiepiléptico, a las benzodiazepinas. Principalmente hemos hablado en clases, yo diferencio anticonvulsivantes y antiepilépticos. Anticonvulsivantes, las benzodiazepinas, diazepam, midazolam, lorazepam y clonazepam. Pero también estas pueden tener efectos antiepilépticos, como ser principalmente el clobazam y el clonazepam. ¿Qué hacer cuando estamos con un paciente que tiene epilepsia? Lo primero que debemos hacer es buscar un medicamento en primera línea. Es verdad que hoy en día un levetiracetam nos puede servir mucho, pero el problema del levetiracetam es que es sumamente caro. Ya a mis pacientes les dan levetiracetam y pueden tomar una semana y lo dejan. Les he dicho, el principio del tratamiento es que hagan tratamiento, que tomen la pastilla. Si no tienen plata para comprar la pastilla, ¿qué sirve que le esté recetando? ¿Ah? Yo creo que lo principal es que el paciente haga tratamiento. De que les voy a dar las indicaciones de los de primera línea, que son los que el médico general debe conocer muy bien para poder empezar los tratamientos. El fenobarbital es un medicamento muy bueno, pero hay que ver las dosis. En los niños debe tener una dosis de 2 a 5 miligramos por kilogramo peso. Y en los adultos, una dosis un poco menor inclusive, 1 a 3. Cuando ustedes roten por pediatría, van a ver que la mayoría de los pacientes niños son empezados a tratar con fenobarbital, con el famosísimo, tanto en gotas como en pastillitas. Tiene el problema que provoca mucho sueño, mucha sedación, pero esta sedación pasa cuando se deja de usar el medicamento. Todos los medicamentos tienen efectos colaterales y el principal efecto de este medicamento es la sedación y que puede causar, mientras se está usando, cierto deterioro en la adquisición de conocimiento. Prácticamente debemos buscar dos cosas de los medicamentos antiepilépticos, que actúan a nivel de la neurona y a nivel de la sinapsis. A nivel de la neurona, disminuyendo la posibilidad de excitabilidad de la membrana neuronal, y a nivel de la sinapsis, a nivel de la conexión, el juego de colaborar a que el GABA predomine sobre el glutamato, porque el GABA es el que es más bien disminuidor de crisis y el glutamato el que aumenta las crisis. En este caso, el fenobarbital disminuye el umbral convulsivo, aumenta la capacidad de los receptores del GABA, disminuye la excitabilidad del glutamato y altera a nivel de la neurona la conductancia de los canales de sodio, potasio y calcio. En base a eso, actúa. Su espectro, donde lo debemos usar, es amplio, pero sobre todo en crisis generalizadas. Tiene una ventaja atroz, tiene una vida media muy amplia, tiene una vida media de más de 100 horas. Por lo tanto, lo podemos utilizar muy bien una sola vez al día, ¿sí? Entonces eso es un hecho muy importante en este tipo de medicamentos. Se dice que su vida media es de 100 horas, van a encontrar ustedes en 30 horas, 50 horas. O sea, una sola dosis al día es suficiente. Ya tengo pacientes que les daban 4 pastillas al día cada 6 horas. ¿Para qué? Ya, si tiene vida media de 100, no está en una sola dosis. Porque una porquería, una de las cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Ustedes alguna vez han tomado medicamentos? ¿Les gustaría que les dé un medicamento cada 4 horas? No, pues te olvidan. Entonces hay que dar medicamentos así con mucho. El otro muy bueno es la phenytoína, que su espectro sobre todo es para las crisis generalizadas. En las crisis vocales tiene efecto, pero mucho menor. La dosis en los niños es de 2 a 5 miligramos por kilogramo peso. En los adultos, 2 a 5 en niños.
en los adultos sube a 6-7 miligramos por kilogramo peso. Actúa sobre todo disminuyendo la excitabilidad en los canales de sodio, disminuye la alteración de los canales de sodio y modula muy bien en los canales de calcio de tipo T en el tálamo. Estabiliza, por lo tanto, la membrana sobre todo. También tiene un efecto secundario sobre la transmisión entre neuronas para disminuir la conductancia. Tiene vida media igualmente amplia, de 24 a 30 horas. No es necesario estar torturando con dosis cada 6 horas, sino cada 12, cada 24 horas estamos bien en dosis. ¿De acuerdo? Es cómodo de poder administrar. Sus principales problemas son que ocasiona, sí, problema en la adquisición de conocimientos, baja la capacidad, pero que también se pierde cuando se deja de utilizar. Otro de los problemas que tiene es que destruye las encías mucho del paciente y causa, inclusive cuando tenemos pacientes que están utilizando 30, 40 años, hasta causa alteraciones en la fisonomía del rostro. Ya causa unos cambios en la carita, que se nota el tiro que está tomando. Y tiene un otro efecto que hay que tomarlo muy en cuenta. Provoca la aparición de vello. Entonces, a un muchacho, a los 14 años, denle eso y va a estar feliz. A los 20 va a aparecer con harto vellito, que más no va a querer. A una muchachita a los 14 años, a los 20 años va a tener sus piecitos, sus piernitos como monito. ¿Le va a gustar? No, va a sufrir. Entonces, no hay que darle en las damas cuando son pequeñas. ¿Sí? Y en una persona mayor, el otro día le hice el tratamiento con Peña, una persona mayor, una señora de 58 años. ¿Le va a molestar el vello? Ya no, pero hay que tener cuidado, hay que conocer eso. Otro que tenemos muy bueno y que se utiliza mucho para muchas cosas es la carbamazepina. La dosis en general para todos es de 3 a 15 miligramos por kilogramo peso. La carbamazepina bloquea los canales de sodio voltaje dependientes, modula los canales de sodio, de calcio en la neurona y igualmente modula muy bien la posibilidad de trabajo del GABA y bloquea el glutamato. Por lo tanto, actúa en los dos niveles. Tiene una vida media, eso es lo más fregado, de 8 a 12 horas. Y depende de las personas. Ustedes han debido acordarse, se acuerdan de fármaco, que nos hablan a veces de acetiladores rápidos. En este caso no se habla de acetilador rápido, pero parecería que es muy similar. Hay personas que a las 8 horas ya no responden. Hay personas que a las 12 horas están bien. Entonces hay que ver en cada uno una dosis cada 12, cada 8 horas. Actualmente he visto que los de XR, esos que sirven para prolongar su efecto, cada 12 horas los podemos dar bastante bien. Su principal indicación son las crisis focales. Crisis focales, cualquier tipo de crisis focal. Primera indicación, carbamazepina, cualquier tipo. Inclusive vamos a ver en dolores neuropáticos como neuralgia del trigémino. Primera indicación, carbamazepina. Lo que principalmente nos causa problemas, todos los medicamentos de este tipo, tanto el fenobarbital, la penicilina como tienen efecto sobre la fórmula sanguínea de los blancos. Ya causan agranulosis, causan este tipo de problemas. Ergo, por lo tanto, esto quiere decir que cuando inicio tratamiento con cualquier medicamento, debo tener un laboratorio, un cuadro hematológico completo para ver que no me esté causando daño. ¿De acuerdo? Y una otra cosa que tiene este medicamento y que hay que respetarlo mucho, pero no hay que decirle al paciente porque el paciente está nervioso, es que ocasiona la aparición de
reacciones alérgicas muy severas. O si vos le dices al paciente, le va a causar alergia, al primer mochito que le aparezca en el cuerpo, va a ir corriendo, si tengo alergia, a dejar de tomar. Y no es ese el principio. Una cosa que nosotros debemos estar vigilando, ¿de acuerdo? Es muy importante ser controlador de este aspecto. Es decir, de cualquier molestia viene e inmediatamente hacemos el cambio. Ahora, los cambios de medicamentos es un principio que lo voy a repetir, ojalá me dé tiempo para repetirlo 80 veces. Ningún medicamento antiepiléptico se suspende de golpe. Ninguno, nunca, never, jamás. Siempre todo medicamento antiepiléptico lo reducimos poco a poco. ¿Vamos? Ahora, la única excepción que hago, y por eso lo hablo acá, es si un paciente está tomando Carva y nos hace una reacción alérgica. Ustedes ya han visto, la mayoría de ustedes, un Steven Johnson. Si el paciente no está haciendo un Steven Johnson, no voy a dejar que siga tomando la pastilla y que se haga daño con el Steven Johnson. Le tendré que quitar de golpe, internarlo y reemplazar por otro medicamento, pero no por otro antiepiléptico de los que he mencionado hasta ahora. Porque lo que hemos visto hacen eso fácilmente. Les hacen mala carga, le quitan, le dan fenitoína, alergia a la fenitoína. Le cambiaremos, le daremos fenobarbital, alergia al fenobarbital. Cambiaremos alergia al siguiente. Causan alergia a todo y queman todos los medicamentos. Es verdad que por inmunología se puede controlar, pero tardamos tiempo. Lo que hay que hacer es, le quito la carga, 0, lo interno, y el medicamento que menos reacciones nos causa es el clonazepam. Reemplazo con benzodiazepina, el clonazepam, que también tiene problemas de alergia, pero la posibilidad de una alergia al clonazepam es pequeñita, ¿sí? Estoy corriendo un riesgo, pero mucho. La medicina es riesgos, ¿no? Porque cuando doy un medicamento sabemos que tiene efectos colaterales, todos, hace el agua bendita. Entonces estoy corriendo el riesgo, pero estoy corriendo menos riesgo con el clonazepam, ¿de acuerdo? Con la carga, con eso tenemos más que suficiente. El otro que quiero que hablemos es el valproato de sodio. Como les decía el otro día, lo descubrieron de una forma muy casual. Era el diluyente de otros medicamentos que iban a utilizar. ¿Ya? Y, oh sorpresa, resultó ser el antiepiléptico. La dosis es de 20 a 40 miligramos por kilogramo peso, que se puede llegar a 60 en crisis incontrolable. También tiene un problema con la vida media, que es de 10 a 18 horas. 2 veces al día tenemos que dar. Este es el que más nos sirve para las epilepsias de tipo generalizado. Es el primero que se utiliza en todo el mundo para epilepsia generalizada. Ya, el mecanismo de acción tiene muchos. Se dice que activa el glutamato de carboxilasa, el glutamato de carboxilasa que anula el glutamato y por lo tanto nos da un predominio del GABA, inhibe la GABA transaminasa que destruye GABA y por lo tanto nos da más tiempo, ayuda al catabolismo del GABA, es un antagonista de los canales de sodio, está actuando por lo tanto a nivel de la neurona, de la transmisión igualmente, y tiene así muchos otros efectos sobre el tálamo, los canales T, sobre todo, y nos va a servir mucho para frenar los factores del NMDA, ¿de acuerdo? Esa es la base de ese medicamento. ¿Cuál es el? Tiene igual muchos problemas sobre la sangre, pero hay un problema en discusión muy severo. Suele ocasionar en las primeras semanas de uso, en los primeros 6 meses se dice, un problema hepático fulminante, una hepatitis fulminante que puede llegar inclusive a matar al paciente. Por lo tanto, indispensable, siempre, nunca hay que olvidarse. Si pienso en valproato, debo tener un examen de función hepática antes de iniciar el tratamiento. No puedo iniciar valproato sin tener función hepática.
y los primeros meses podré ir haciendo el control de función hepática. La discusión está, por ejemplo, se les da ahora por cambiar, como tiene alteración hepática, después de 20 años le cambiaremos a otro medicamento. Yo a los pacientes les hago controles cada año de función hepática y si no han tenido en los 6 primeros meses, no lo van a tener casi nunca. Hay que hacer el control, pero no hay que preocuparse después, no hay que estar pensando en cambiar. ¿De acuerdo? Estos 4 por el momento se mantienen como una dosis, como algo que se puede utilizar bien, ¿ya? Por costos. El valproato poco menos. Han aparecido otros como la pregabalina y la gabapentina. Han aparecido con mucha bomba. Es más, yo creo que los de gabapentina meten mucha plata para investigaciones. Una época, allá, hace unos 10 años atrás, la Liga Mundial contra la Epilepsia en un congreso mundial presentaron medicamentos de primera línea, gabapentina. Éramos como 3,000 personas que nos dedicamos a esto. Ha sido una carcajada de 10 minutos porque nadie les ha creído. Sabemos que eso no es así. Es buen medicamento para reforzar acción, ¿tá? Pero no para iniciar. La pregabalina, igualmente, estos dos se están utilizando hoy en día más que para epilepsia, se están utilizando para neuropatía. Si utilizan epilepsia, tienen una ventaja estos dos. No tienen metabolismo hepático. Si una persona que tiene problema hepático, pregabalina y gabapentina son los ideales. No los utilizamos mucho más. Pero han aparecido otros que hoy en día son los que aman muchos. La lamotrigina, por ejemplo. La lamotrigina es un antiepiléptico, sobre todo para epilepsia parcial, de segunda línea. Es refuerzo, sirve bien, pero un poquito puede reforzar en las generalizadas. Actúa bloqueando los canales de calcio, previene la liberación de neurotransmisores excitadores que van a colaborar al glutamato y al aspartato, por lo tanto al prevenir van a ayudar a que no se prolongue la crisis y inhibe que el GABA sea mal utilizado, inhibe su liberación rápida y inhibe a los receptores de serotonina 3. Las dosis de se deben iniciar con 25, una semana, pasar a 50, una semana, a 100 y quedarnos en 200. El problema que tiene principalmente es que da unas alergias del pepino. Yo personalmente no utilizo la motrigina porque tiene muchas alergias. Le tengo pánico. Paciente que le he dado la motrigina, sí que me ha hecho alergia. O sea, es muy bueno, lo respeto, pero le tengo miedo. Otro que tenemos es la oxcarbazepina. Tiene las mismas indicaciones de la carbamazepina. La dosis es un poco distinta, 300 a 600 miligramos por día, pero ni bien entra al cuerpo, se transforma. Y prácticamente tiene las mismas indicaciones y los mismos criterios que la carba. Mucho menos alergia, muchísimo menos alergia. Por lo tanto, sirve. No para reemplazar, sino para lo que hacemos. Quitamos la carbamazepina, sería alergia, damos clonazepam, y si no tenemos un inmunólogo que haga una desensibilización al medicamento, nos quedamos con el clonazepam 6 meses. No es de al mes cambiar otro, sino tener mucho cuidado. Ahora, si hay un inmunólogo que haga desensibilización, ya, en fin, se podrá ver otra cosa. Y la oxcarba se puede dar a los 6 meses con mucho cuidado. Otro que tenemos es el topiramato. El topiramato es igual a un medicamento de segunda línea. Es un medicamento muy bueno para las parciales, secundariamente para las generalizadas. Actúa sobre los receptores del GABA aumentando la potencia de estos, bloquea canales de sodio, inhibe la anhidrasa carbónica, como hemos visto es uno de los mecanismos que hoy en día buscamos, tiene antagonismo a los receptores del glutamato, por lo tanto lo frena a
las dosis son igual 25 una semana, 50 una semana, 100 y 200. Tiene problemas colaterales severos. Tal vez el más severo de todos, a cosa que me olvidé del valproato, suele aumentar de peso al paciente. En cambio, este suele enflaquecer tanto que hay muchas damas que toman topiramato para bajar de peso, pero es un viejo. ¿De acuerdo? No. No les recomiendo a nadie que lo haga. Los que están más de moda hoy en día son el levetiracetam, que no se tiene exactamente cómo actúa. Tenemos un medicamento antiguo, recuerdo ahorita el nombre, el Notropil, ¿ya? Que es el precursor del levetiracetam. Del mismo laboratorio UCB en Suiza salió el medicamento porque el anterior, el Notropil, tenía efectos para crisis vocales. Van investigando y han visto que sí tiene efecto, sirve para crisis generalizadas y también para crisis vocales. Debe ser el medicamento que hoy en día más se utiliza a nivel mundial, pero en nuestro medio está sumamente caro, está muy caro. Ya se dice que se une a una isoforma del componente SB2A, ya, de las vesículas sinápticas, y que mejora a este nivel básicamente la posibilidad de acción del medicamento y frenar la crisis. ¿Cómo se administra este? Se empieza con 500 miligramos, 1 gramo, 1 gramo y medio, 2 gramos, se puede llegar a los 3. La ventaja, por ejemplo, de este, al igual que la Fenix, el fenobarbital, que el valproato, es que tiene la vía intravenosa para poderse administrar, cosa que la carbamazepina no tiene, la lamotrigina no tiene y el topiramato tampoco. ¿Qué más de estos medicamentos? La lacosamida es otro que hoy en día está bastante de moda. A ver, le vamos a pedir al camarada que apague la luz, vamos a intentar ver. Ya, camarada. Apaga esas 3 luces. Oye, buen colaborador. Trataré de hacer funcionar esto. Sí. Gracias. Muchas gracias. Aquí vamos a repasar unas cuantas cositas más para que más o menos tengamos el tema completo, algunas generalidades.